Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Joan Camilo Henao, Lorena Betancourt y quien les habla, Joan Andrea Blandón. Y hoy queremos presentarles la entrevista que realizamos a la maestra Olga Henao. Ella es una persona que se ha desempeñado en varios ámbitos, tanto en el contexto urbano como en el contexto rural. Y también tiene experiencia en el área de educación física y en otras áreas del conocimiento. Es una maestra que la consideramos que ha dejado huella por donde ha pasado y por esto decidimos entrevistarla. Todos a lo largo de nuestra vida hemos asumido el rol de ser estudiantes y por ello también hemos tenido la oportunidad de tener contacto con maestros que de alguna manera nos han marcado la vida significativamente. De acuerdo a esto, como grupo de trabajo nos ha surgido una pregunta y es ¿cuáles son esas características que tiene un buen maestro? Teniendo en cuenta esta pregunta, consideramos que un buen maestro es la base fundamental para que los procesos educativos se den de buena manera, ya que a través de las labores que hace un buen maestro es que se obtiene una buena calidad y la educación es exitosa. Las características de un buen maestro deben de ser tanto profesionales como personales, ya que enseñar no es solo transferir conocimientos, sino que va mucho más allá. Hay que enseñar a los estudiantes a tener un pensamiento crítico, a ser analíticos y a que vayan construyendo su propio conocimiento de acuerdo a las experiencias que viven día tras día y también por medio de las cosas que los rodean. Un buen maestro debe de impartir su conocimiento de acuerdo a un bagaje teórico, pero dentro de sus características profesionales también debe saber cómo enseñarlas y teniendo en cuenta las características personales es que se da a conocer, es decir, cuando un buen docente tiene carisma, tiene respeto por sus estudiantes, afecto por ellos y sobre todo vocación, logra que su profesión y que sus labores sean efectivas. Es por esto que hoy decidimos entrevistar a la docente Olga Elena Henao, de quien conocemos un poquito su trabajo y que además de todas las características que anteriormente dije ya las tiene, ama su profesión y eso se ve reflejado en el quehacer pedagógico que ella hace. Además de esto también inspira a sus estudiantes y los ayuda a soñar, demostrándoles que esos sueños que ellos anhelan se pueden lograr con esmero y dedicación. La maestra Olga Henao es una persona muy servicial, alegre, dedicada a su profesión. Brinda las mejores herramientas para que sus estudiantes aprendan de una manera efectiva. Ella no enseña solo valores, sino también saberes y principios ciudadanos. Un buen maestro influye en el rendimiento y la motivación en el estudio de sus áreas. Es una excelente persona, ya que nos demuestra que con esfuerzo y dedicación los sueños se pueden hacer realidad. Entrevistar a esta profesora nos permite repensar la educación en cuanto a una buena formación en el encuentro con el saber, pensando en nuestro futuro profesional. Las características que presentan la profesora son: es espontánea, humilde, alegre, colaboradora, carismática, está dispuesta siempre a aprender, tiene actitud positiva y ama su trabajo. Transmite su pasión por el aprendizaje, estimulando la creatividad de los niños. Es una maestra muy responsable, dedicada, flexible, paciente, observadora e innovadora. Tiene claros sus objetivos, metas y expectativas.
Un saludo para todos, mi nombre es Joan Camilo Henao Gallego, estudiante de la licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Olga Elena Henao Espina, quien nos va a colaborar con una entrevista un poquito sobre las experiencias, cómo ha llevado ya el papel de ser maestra. ¿Quién es usted? Soy modelo 88, el 22 de febrero de 1988 entonces nací. Mis padres son campesinos, Alba Nubia Ospina y Aníbal de Jesús Henao. Nosotros somos de la vereda La Loma. ¿Y cómo está conformada su familia? Bueno, me quedé hija única 13 años y medio. Pensé que ya no iba a tener esa dicha de tener hermanos, pero sí, llegaron dos bendiciones al hogar. Entonces yo soy la mayor, pero sigo siendo la niña. Está Sebastián, que tiene 18 años, y el pequeño es Juan Pablo, que ahorita tiene 13 años. Mis papás se casaron y siguieron viviendo en la vereda, ambos son de allí. Entonces se vinieron un tiempo al pueblo y yo nací pues acá en el municipio. Después estuvimos acá hasta que yo tenía 6 años, entonces mi preescolar lo hice acá cuando eso era la anexa, se llamaba así, que es allí en la sede de la Rosa María. Bueno, inicialmente entonces cuando nos volvimos al campo, pues yo ya llegué muy adelantadita, entonces no hice primero, sino que empecé en segundo. En ese entonces, metodología de escuela nueva, que todavía en la actualidad rige allí. Bueno, mis papás supremamente comprometidos con mi formación, siempre buscando que Olga pudiese estudiar. Papá siempre soñó en tener una hija maestra, entonces pudo haber influido esa percepción de papá en ese sueño que hoy se ha convertido en una dulce realidad. Entonces tuve una infancia muy tranquila, una niña del campo con una familia muy unida, vivimos mucho tiempo con mis abuelitos, entonces mamá, como era la niña de la casa, la niña de 10 hijos, y volvió a vivir con ellos después de casada, entonces era muy consentida esa infancia por los abuelos, también por los tíos. Tuve, claro, más primos, entonces las navidades en el campo pues espectaculares y todo muy al calor del hogar. Terminé mi escuela en la vereda La Loma, me empezó a gustar mucho y a sonar mucho esa idea de ser maestra, me quería parecer siempre a mis profes. ¿Cómo fue esa experiencia que usted me acaba de contar de que quería ser maestra? Bueno, entonces recuerdo que cuando tenía unos 9 años, estaba como en tercero, 8 años, estaba en tercero, entonces el niño Dios me trajo un tablero. Entonces recuerdo que papá sentaba a todos los trabajadores en la cosecha de café, porque pues vivíamos en una finca cafetera y panelera, entonces lo sentaba y decía que por favor le pusieran cuidado a la niña, que ella ya iba a enseñar, que porque ella iba a ser maestra. Entonces me llevaba una caja de tizas, una blanca y una de colores, y yo empezaba a enseñarles y ellos a repetir, seguro jugaban conmigo, les gustaba o le seguían el ritmo a papá, pues de todas maneras él era el patrón, ¿cierto? Bueno, entonces empecé a ir desarrollando esa habilidad de enseñar a los otros. Mi abuelita quedó digamos, en silla de ruedas porque ella era diabética, entonces le amputaron los 2 piecitos. Y a ella le recomendaban hacer pues muchas terapias. Entonces también yo jugaba que ella era la niña y yo era la profe, y a ella la llevaban a rehabilitar y yo siempre estaba ahí enseñándole cómo recuperar movilidad. Entonces eso también lo puedo asociar con ese hecho de ser maestra. Cuando ahorita les decía que me gustaba ser como la profe, tuve unas profes muy jóvenes también, que en ese entonces salían del liceo, no hacían la normal, sino que directamente el bachiller pedagógico e iban a hacer prácticas a la escuela de La Loma, se llamaba Escuela Rural Integrada de La Loma cuando eso. Pero sí, iban a la escuela, eran muy bonitas y a mí me gustaba parecerme a ellas, me gustaba vestirme como ellas, oler a ellas. ¿Qué más? Recuerdo algo, la profe Claudia Manrique, que ahorita está en el liceo, a Claudia no le pasan los años, aprovecho la cuñita.
ella usaba una ropa bonita y a mí pues me ponían batas. Hasta los 13 años tuve vestido. Entonces el primer jean que yo vi descaderado en ese entonces se lo vi a Claudia y yo quería tener uno. Finalmente a los 13 años logré tener mi jean. Entonces todo eso me animaba a ser como la profe. Terminé entonces mis estudios primarios y de inmediato, todavía era hija única, papá le dijo a mamá, mija, hay que irnos para el pueblo. Ellos tenían acá una casita y pues las niñas no quedan buenas sino con la mamá. Entonces usted se va a ir con Olga y yo les voy a apoyar y voy a ir pues cada 8 días a acompañarlas para entrar a la normal. Cuando eso ya la normal pues existía y tenía muy buen reconocimiento. Ahora lograr un cupo en la normal era muy difícil. Aprovechando entonces las influencias, mi abuelito era muy amigo de don Rodrigo Henao, que en ese entonces era el novio de la señorita Inés. La señorita Inés, la coordinadora del colegio. Entonces aprovecharon y me pudieron conseguir un cupo en la normal y allí empecé el grado 6º de bachillerato. Muy dura la transición entre la ruralidad y la parte urbana. El solo hecho, por ejemplo, que yo les decía ahorita, lo de la forma de vestirme, ¿cierto? El relacionarme con personas tan diferentes, la exigencia académica también empezó y claro, yo ya estaba en el bachillerato. Mamá se venía conmigo cuando me llevaban las tareas y a buscar de casa en casa quién me podía iluminar con una tarea. Entonces, ¿quiénes eran nuestros amigos acá mientras tanto? El señor donde papá mercaba, donde comprábamos la ropa, donde comprábamos la carne. Entonces, esas personas me fueron ayudando a ir consiguiendo, digamos, amistades, ya fui haciendo amigos en el colegio, las familias de mis amigos nos empezaron a reconocer como unas personas muy especiales y se quita como esa etiqueta de que viene del campo y que huele mal, ¿cierto? Porque esa es una etiqueta muy que hiere mucho y que se puede ver mucho en estos contextos educativos. Y conté con la dicha de tener unas muy buenas familias de mis amigos que me ayudaron a salir adelante. Yo soy muy sociable y muy pronto pues hice muchos amigos. ¿Recuerda algún docente que le haya como marcado la vida y que le haya inspirado para ser una maestra? Claro, ya cuando entramos al bachillerato, pues en la normal, que me fui, yo no era pues como, yo era más de perfil bajo, ¿cierto? Más o menos en el grado 9º, ya me empecé como a distinguir como por el liderazgo entre los compañeros. Y claro, docentes, en la normal tuvimos excelentes docentes, la profe Miriam Alarcón, que en ese entonces nos daba lengua castellana, la profe Jenny Marcela Mazo, que nos daba todo lo relacionado con pedagogía, la profe Luz Dari Palacio, que en ese entonces trabajaba en el preescolar de la normal, Beatriz Elena Gómez, profes maestras, ¿cierto? Esas que uno quería imitar y que lo inspiraban a ser como ellas. Entonces las observábamos en nuestras prácticas y también tuvimos la dicha de que nos dieran algunos seminarios, cuando esos se llamaban seminarios en el programa de formación, que en ese entonces era ciclo complementario. Pues porque terminé 11 y obviamente a la fija iba para el ciclo complementario porque cada vez las ganas de ser maestra se acercaban, pues me poseían más. ¿Cuáles son esas actitudes o situaciones que reflejan su deseo de ser maestra? Pues ya digamos cuando empezamos más o menos 10º y 11, que era ya la parte pedagógica y el programa de formación, entonces destacando el liderazgo, ¿cierto? El trabajo con otros, el trabajo comunitario, la participación en todo el trabajo social. De hecho, cuando yo era más pequeña, pues que estaba en el bachillerato con el auge de que todos quieren ir a la universidad, yo también quise ir a la universidad, pero siempre me perfilé por carreras donde pudiese compartir con otros o ayudar a otros. Entonces decía que quería estudiar psicología infantil, que quería también estudiar comunicación social. Entonces esas actitudes que reflejaban en mí como esas ganas de compartir con otros, y pienso pues que el ser maestra es esa profesión que puede ayudar a todas las otras. ¿Cuáles eran sus expectativas
para ser maestra? ¿Qué quería yo hacer? Pues cuando eso la profe Jenny Marcela nos daba pedagogía y nos decía, usted cuando esté allá en Morropelón, usted no va a tener a quién preguntarle, a usted le va a tocar hacer, usted es el líder de la comunidad, que llegó el padre, que hay que decir, padre llegó, hay que atenderlo y si no vino y había misa, a usted enteramente le toca darla. Ese aspecto que si llegó la brigada de salud, que si en la vereda tenemos una necesidad, que entonces la profe es la que va a gestionar el proyecto. Entonces esa gestión social fue como esa fuente de inspiración. Cuando yo tenga mi escuela quiero hacer esto, quiero ser una muy buena gestora social y que las personas por las que yo pase o que pasen por mí, pues siempre recuerden esa actitud de servicio, de servir al otro desinteresadamente. ¿Qué la motivó para que la pedagogía fuera su proyecto de vida? Pues ya lo he venido como mencionando, ¿cierto? Ese compartir con el otro lo que sé y aprender del otro, ¿cierto? Porque este campo de la educación es inacabado, todos los días estamos expuestos a enseñar, a aprender, también a aprender a enseñar y aprender a desaprender lo que ya no nos esté funcionando. Ahorita pues que estamos en la época, digamos, de revolucionar esa educación tradicional y en innovar en nuestras prácticas pedagógicas, en que el aprendizaje sí sea verdaderamente significativo, sea contextual, sea un aprendizaje que dé al otro alas para volar a alcanzar sus sueños. Entonces pienso que es como ese punto a favor que me ha ido haciendo evolucionar. Me falta muchísimo y todos los días pues le pido a Dios que me dé mucha sabiduría y que las personas con las que pueda compartir se lleven ese sabor agradable de la educación. En cuanto a sus estudios superiores, ¿cuáles han sido esos estudios y dónde los ha realizado? No, antes de terminar la normal, entonces nos presentamos a un concurso de vinculación. Todos los profes nos decían, háganle, preséntenlo por la experiencia, pero igual a ustedes no se han graduado, entonces a ustedes no se los vale. Nosotros igual lo presentamos y pues para sorpresa de muchos y alegría de todos, pues pasamos ese concurso. Entonces ahorita la meta era que nos lo valieran. En ese entonces no tenía especificado el ministerio que ya teníamos que tener el título para presentarnos, ahora sí. Entonces cuando ya empezaron a resolverse las vinculaciones, nosotros ya teníamos el título. Entonces ahí me vinculé, eso se demora mucho para resolverse. Mientras tanto estuve trabajando por prestación de servicios en una escuela de la vereda de la Unión. Bueno. Me vinculé, luego de esos 8 meses empecé a trabajar y empecé a hacer la licenciatura. Ya me vine acá pues con la vinculación a la vereda del Salto y empecé a estudiar la licenciatura a distancia con el ISER de Pamplona y estudiábamos en La Ceja. Cada 15 días viajábamos a La Ceja. Terminamos así la licenciatura, nos homologaron algunos espacios que vimos en el programa de formación y continuaba trabajando en el Salto. Después surgió la oportunidad de hacer una especialización en ética y pedagogía con una fundación universitaria de Cundinamarca que venía hasta acá también cada 15 días y ahí entonces logramos sacar la especialización. Y finalmente, hace muy poquito nos graduamos. Siempre hablo nos porque con las personas, una de las personas más cercanas en todo este proyecto de vida que es mi amiga y compañera de estudio y de lucha, Lina, entonces hemos ido escalando juntas. Y con Lina también y con otras de las compañeras que he conocido en este campo educativo y laboral. Entonces terminamos la maestría en la Universidad Católica de Oriente, maestría en educación, recién graduadas, nos graduamos en diciembre. Entonces ese ha sido pues como mi perfil de formación hasta lo último pues que es la maestría que hemos logrado hasta el momento. ¿Qué competencias adquirió para convertirse en una excelente, una super maestra? Súper como con una capa de super profe. Joan, pues a ver, las competencias, yo pienso que
¿Qué es esa experiencia, cierto? Ese ser transversal, es el enfrentar los retos que la sociedad nos va poniendo y sobre todo pues ya el trabajo en escuela. Entonces, como digamos competencia como tal, definiéndolo como la capacidad para. Me considero una persona muy receptiva, muy abierta al cambio y a las posibilidades. Otra de las competencias que creo pues que me favorecen, entonces es la pasión con la que hago las cosas. Siempre me ha acompañado un lema que me gusta hacer lo que me corresponda y otro poco de más, ¿cierto? Y ese poco de más es el que me da la tranquilidad de que estoy haciendo las cosas de la mejor manera. La participación, el trabajo en equipo y el tratar de inspirar a los otros, no que sean como yo, que sean mejores y que puedan alcanzar los sueños que se propongan, porque doy fe completamente de que los sueños sí se hacen realidad. ¿Cuál fue su primera experiencia ya en la labor? Bueno, cuando terminamos la normal, ya les había contado que ya había pasado el concurso, pero eso se demora mucho para resolver. Entonces me salió una opción de irme a trabajar al municipio de La Unión, a una vereda que se llama San Miguel Abajo, por plan de cobertura, pero era una escuela del campo. Entonces mi primera experiencia fue llegar allí de nueva, recién desempacada, y encontrarme con otro profe, ¿cierto?, a trabajar juntos por un mismo bien. Entonces allí fue donde le aprendí mucho a Juan Diego, él también muy joven, yo tenía 18 años, y Juan Diego quizás unos 22, entonces muy jóvenes y con muchas ganas de hacer muchas cosas por esa comunidad. Recuerdo que Diego dijo, pues como usted es nuevo, le voy a dejar los grupos más buenos, entonces le voy a dejar a preescolar y le voy a dejar a segundo, que ya sabe leer, para que usted muñeque con preescolar y le dé toda esa lectoescritura de segundo. Entonces esa fue la primera experiencia que recuerdo, digamos, en el campo laboral, aprendiendo todos los días, y de hecho a Diego y de esa comunidad fue que aprendí a hacer tantas cosas que luego cuando llegué al Salto repliqué y perfeccioné también. Siempre me ha producido mucha sensibilidad los niños del campo, ¿cierto? Porque fue pues mi primera experiencia y porque yo llegué a devolverle al campo lo que él hizo por mí, porque allí fueron mis primeras experiencias educativas, digamos. ¿Qué experiencia significativa ha marcado su profesión? Bueno, la experiencia significativa, digamos, no es una, son muchas, son todos los días que me enfrento al aula, que llegan esos niños con esos rostros rozagantes, con su morral lleno de cuadernos, su cartuchera, su algo, y aquí me remito al campo, ¿cierto? Porque fue mi primera experiencia y porque yo estudié en el campo. Esas mamás madrugan a despachar esos niños, a hacerles el desayunito, buscan los trastes, ¿cierto? Las coquitas que le empacan el desayuno, es la más bonita que llegó con la mantequilla o que llegó con el Milo o que llegó con el tarro de salsas, o va bien lavado, y pasan a hacer los trastes de la lonchera. Entonces llegan los niños con todo eso, con toda esa ilusión, y lo miran a uno. Buenos días, profe, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cierto? Entonces eso de inmediato me llena de ilusión y de una responsabilidad enorme. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué les vamos a dejar hoy? Que ese morral que viene tan lleno de ilusiones no se vaya a devolver vacío hoy de acá. Entonces esa es la experiencia a la que día a día me enfrento, sin ser perfecta, buscando la manera de irme puliendo, y pulirse duele, ¿cierto? Entonces en medio de ese pulir se siente el dolor de no hice bien, de que una palabra mal dicha, de que pude hacer más, pero estamos aprendiendo y desaprendiendo también en el ánimo de ser mejores y ayudar al otro a que alcance sus sueños. ¿Por qué y cómo termina desempeñándose usted en la escuela normal? Pues volvimos a la casa, esa casa que nos vio crecer y educó en esos primeros fines, digamos, de formación de maestros, que fue
pues la parte pedagógica en 10º y 11 y ya pues el ciclo complementario. Siempre tuve mucha conexión con el colegio porque muchos de mis profes pues ahora también son mis colegas allí. Entonces directamente llega la fusión de las instituciones donde las escuelas del campo se adhieren a unas de las instituciones del pueblo. Entonces el Salto pues tuvo esa fortuna y esa conexión directa de seguir siendo parte de la escuela normal, no solo por medio de su profe que ya era una normalista, sino que toda la comunidad al ser nombrada sede educativa de la normal. Entonces ahí ya llevaba 10 años trabajando en esa sede, de esos 10, 3 directamente con la dirección del colegio, pues de la fusión, digamos, de las instituciones, y pues se da la oportunidad de que queda una plaza porque una profe se jubila y pues yo ya había manifestado alrededor de que estaba terminando mi maestría, pues que debía, aunque yo no quería, ¿cierto? Pero otra cosa me decía, Olga, ya puede hacer otras cosas, ¿cierto? No es mejorar ni desmejorar, es simplemente trascender, ¿cierto? Era momento de que me enfrentara a otros retos, saliera de mi zona de confort y empezara a dar un poco más de lo que estaba aprendiendo en mi formación y a través de la experiencia pues que había tenido en estos 10 años en el campo. Y así pues llegó el año pasado, en julio, el 19 de julio, a desenvolverme como docente del grado segundo en la normal. Y ahorita, al terminar pues la maestría, nos dan la opción o perfilan mi formación para trabajar además en el programa de formación de maestros, una nueva experiencia. Siempre tratando de parecerme a esos profes que me inspiraron a mí, para inspirar a los otros. ¿Cuál es su metodología de trabajo? Pues no nos podemos casar con una exactamente, ¿cierto? Estamos en esa búsqueda de intencionar el conocimiento a que se vuelva un aprendizaje pues para los estudiantes y que pueda tener una repercusión muy positiva en ellos. Entonces, pues me considero una persona con una forma de trabajo muy participativa, donde me gusta pues digamos partir de los saberes previos que traen mis estudiantes y ser muy familiar con ellos, ¿cierto? Que ellos vean en mí esa persona con la que se puede aprender y alguien que también algún día estuvo sentada allí como ellos. Entonces una metodología directa pues no tengo. Yo pienso que trabajo con lo que las posibilidades me vayan pidiendo y ofreciendo. No es a lo que me sueñe. Cada día hoy me soñé esto y aquí voy a hacer esto, entonces no. Soy organizada, tengo pues una planeación teniendo en cuenta unos momentos, entonces activación de saberes previos, vamos a entregar el conocimiento, vamos a practicar sobre ese conocimiento, vamos a enfrentarnos a situaciones diferentes pero que tienen el toque de aplicación de ese conocimiento y vamos a involucrarnos en productos contextuales acerca de ese conocimiento que ha sido enseñado y para ello pues múltiples, digamos ya estrategias o técnicas e instrumentos. ¿Qué cree que la hace diferente a usted de otros maestros? ¿Qué será? Puede ser que no me peine. Hoy me peiné para la entrevista. ¿Qué me hace diferente? Yo pienso que la esencia de Olga es esa parte sociable, ¿cierto? Y esa sonrisa que pues me caracteriza y que puede en un momento de que estar muy álgida una situación, pero con una cara amable que yo ponga, puedo bajar el ánimo, digamos, pero no es el ánimo de bajarlo, sino que puedo bajar el zumo que se está calentando y que puede tornarse maluco. Entonces puedo volver a tranquilizar el ambiente. Eso puede ser algunos de los aspectos que me hacen diferente a los otros. ¿Cuál sería ese legado que dejaría usted para transformar a los niños, a la sociedad que viene? Hacer las cosas con amor, que nos quede la satisfacción del deber cumplido,
creer en los otros, creer en que el otro puede y reconocer en el otro que es una extensión de ese yo, que yo un día fui como él y que él un día puede ser como yo o mejor que yo, en medio de las posibilidades que se le vayan presentando. Entonces, entre ello, pues también rescatar los valores. Pienso que la práctica de los valores, tengo la fortuna de contar con una familia que me ha educado, digamos, en esa formación en valores, y ahorita que me desenvuelvo como maestra también toco ese punto, al igual que la espiritualidad, ¿cierto? Sin confundirlo con religiosidad. Esa espiritualidad, esa tranquilidad conmigo mismo, con ese ser interior y con un ser superior que me ha propiciado las condiciones para que yo me desenvuelva acá en la tierra. Ya para finalizar, me gustaría, de que hemos venido tratando un poquito sobre la experiencia que usted nos ha transmitido el día de hoy, y un texto muy bonito sobre la experiencia de la rosa es, le voy a leer una frase muy bonita que dice: la experiencia es eso que me pasa, es algo que no soy yo, pero que me pasa a mí. La experiencia es un acontecimiento exterior a mí, pero el lugar de la experiencia soy yo. De acuerdo, profe, a esa frase que nos dice la rosa, ¿qué tanto influye la experiencia en la educación? Yo pienso que mucho, ¿cierto? La experiencia es lo que me hace más fuerte o lo que me hace más frágil, y lo que me anima a vivir una nueva experiencia, pegado de lo que yo traigo o por el contrario, aparte de la experiencia que he vivido. Entonces, pienso que tiene estrecha relación. Como lo mencionaba ahorita, para mí cada día es una nueva experiencia y de eso se trata. Y si cada día es una nueva experiencia, pues mi vida está llena o estoy aquí gracias a la experiencia que voy logrando y que quiero ir dejando para mañana vivir una nueva experiencia. Claro que sí, profe. Entonces, muchas gracias por este ratico y por esas experiencias tan bonitas que nos acaba de dar.